Vamos a comenzar esta reflexión, este tiempo de estudio. Y bueno, en esta ocasión a través de dos mujeres, de las primeras mujeres mencionadas en la Biblia, Adá y Silá. Estas dos mujeres que hay muy poco de su presencia, pero en lo personal me hicieron pensar en un montón de detalles que podrían como englobar sus vidas, sus personas. Vamos a primeramente leer el texto en donde encontramos su mención y después vamos a tratarlo de analizar. Para esto nos vamos a dirigir a Génesis, nos vamos a dirigir al libro de Génesis. Vamos a leer en el capítulo 4, vamos a leer desde el verso 19. Leemos así: Lamec tomó dos mujeres, la primera llamada Adá y la segunda Silá. Adá dio a luz a Yabal, el cual vino a ser padre de los que habitan en tiendas y crían ganado. El nombre de su hermano era Yubal, padre de cuantos tocan la cítara y la flauta. Silá, por su parte, engendró a Tubal-Caín, padre de todos los forjadores de cobre y hierro. Hermano de Tubal-Caín fue Naamá. Bueno, aquí dice hermano, aunque se entiende que era mujer, Naamá. Pero bueno, pudo haber sido varón. En algunas versiones está como hombre y en otras como su hermana. El 23 dice: y dijo Lamec a sus mujeres Adá y Silá: oíd mi voz, mujeres de Lamec, escuchad mi palabra. Yo maté a un hombre por una herida que me hizo y a un muchacho por un cardenal que recibí. Caín será vengado 7 veces, mas Lamec lo será 77. Bueno, una versión un poquito distinta. Estoy usando la versión hebraica de la Universidad de Jerusalén. En algunas va a diferir en varios detalles. Y bueno, antes de iniciar este análisis, quiero mencionarles algo muy importante, muy importante. Yo quisiera que ya estuvieran la mayoría, me parece que sí, ya están la mayoría de hermanas que suelen participar con nosotras ahorita en vivo. Sin embargo, bueno, yo sé que también van a escuchar esta grabación algunas otras mujeres que, bueno, todas nosotras venimos de contextos y de historias muy diversas, de circunstancias muy diversas, unas muy complicadas, unas incluso lamentables. A veces la vida, pues, la vivimos de una manera que incluso muchas veces no lo esperábamos, ¿no? Bueno, en este estudio vamos a analizar un tema que, aunque es muy actual, vamos a darnos cuenta que no es nada nuevo. Como creyentes, cuando llegamos a la fe, cuando empezamos a conocer de la Biblia, cuando empezamos a conocer acerca de el Eterno, de su instrucción, de cómo Él quiere que nosotros vivamos como hijas suyas, pues regularmente ya venimos ante Él con una vida que puede tener mucho desorden, de diferentes tipos, que puede tener incluso pecados de diferentes tipos, que a veces venimos con pensamientos, con ideologías, que obviamente pues regularmente son contrarias a la instrucción y a los principios bíblicos. Es por ello que solemos tomar decisiones que muchas veces son incluso para nuestro propio perjuicio. Bueno, en este estudio, en esta aportación, quiero recalcar, y es algo que voy a estar mencionando porque me parece muy importante que se entienda como es, ¿no? La escritura, la Biblia, tiene todo tipo de instrucciones, de señalamientos hacia la vida del ser humano, de exhortaciones, y realmente a veces se habla de algo de una manera muy frecuente, y es que es uno de los
de los males del hombre. Hemos hablado, por ejemplo, en la clase que platicábamos sobre las mujeres de Corinto, que la inmoralidad era algo pues muy frecuente en la congregación, en su contexto, en esa ciudad, ¿no? Dentro del pueblo de Israel, pues si nosotros analizamos, siempre caían en pecado de idolatría y en pecado de adulterio, pecados de inmoralidad, fornicaciones, violaciones, o sea, la inmoralidad sexual y la idolatría, ¿no? Por eso cuando los creyentes, nuevos creyentes, venían a la fe, incluso creyentes que eran de origen completamente pagano, vemos en Hechos que se les dice que por lo menos se aparten de fornicación, o sea, bueno, de todo lo que son pecados de inmoralidad, de idolatría y de los animales que eran considerados como impuros, ¿verdad? Y estos principios se establecieron porque de aquí parte toda la vida del ser humano. De aquí parte, es como el fundamento para una de dos, o vivir una vida en santidad o vivir una vida profanada. Entonces, el propósito de este estudio, de esta aportación, no es el de juzgar, no es el de señalar, no es el de discriminar, no es el de herir susceptibilidades, ni herir a mujeres o a hombres que hayan vivido circunstancias adversas por decisiones del pasado. Yo sé que de pronto, pues, estamos hablando muy frecuentemente temas que de pronto son un poquito incómodos, ¿no? Y no es porque nosotros lo queramos hacer así. Créanme que, bueno, las que han seguido la serie de las mujeres de la Biblia han visto que hemos abarcado todo tipo de temas. Y de verdad que, bueno, delante del Eterno yo les puedo asegurar que si las últimas clases hemos hablado de las mujeres que hemos hablado, son mujeres que he optado por escudriñar de sus vidas en base a una lista que yo tengo ya de hace años, o sea, desde que empecé a compilar todas las mujeres que yo me iba encontrando en la Biblia, al leerla, al estudiarla, y fui seleccionándolas. Así me he venido preparando los estudios hasta ahora. Los únicos que he como brincado, los únicos nombres que me brincaba son las mujeres que se hablaba muy poco de ellas y las cuales decidí agrupar. Y así tenemos algunas secciones de mujeres agrupadas. Y yo me puse a reflexionar cuando estaba preparando este tema, este estudio, y dije, es que es la tercera clase consecutiva en la cual vamos a hablar de situaciones de inmoralidad. Yo creo que el Eterno tiene un trato con todos nosotros y sobre todo, no solamente para nosotros en lo personal, porque definitivamente pues puede haber muchos de los presentes y de las presentes que no estén pasando por situaciones como las que hemos mencionado, pero estamos en una época en la cual es despreciada la instrucción, es pisoteada la instrucción, es minimizada. Los que venimos de un contexto cristiano evangélico, sabemos cómo en el cristianismo pues se degrada mucho los mandamientos del Eterno. Y se brincan muchos mandamientos y se les buscan excusas con tal de muchas veces satisfacer pues hasta inmoralidades, carnalidades, ¿no? Yo lo vi muy de cerca, lo he vivido muy de cerca y creo que muchas de nosotras también. Entonces, vivimos en una sociedad que va cada vez más en decadencia. Lo que estamos viendo nosotros en las redes sociales, en las calles, respecto al tema más sonado que está ahorita, que es la violencia en contra de las mujeres, los asesinatos hacia los hombres, tantas cosas que hay, cada vez más hombres que también están siendo incluso violados. O sea, estamos en una situación crítica, moralmente hablando, espiritualmente hablando, y
si nosotras confiamos en que estamos en tiempos en los cuales definitivamente ya son, sino que los finales, previos a los finales, si estamos conscientes de que estamos en tiempos en que son señales, estamos viendo señales que nos dicen Yeshua está cerca, que nos dicen prepárate, que nos dicen esfuérzate más, que nos dicen no puedes agacharte, no puedes doblegarte ante las cosas de este mundo. Tienes que aferrarte cada vez más a los propósitos eternos. Entonces, yo creo que el Eterno nos quiere preparar a todas y a todos. Nos quiere preparar y nos quiere seguir purificando. Estamos en una época previa a una festividad muy importante, que es la festividad de la libertad. Y sabemos que, pues a lo mejor ahorita no somos esclavos de un hombre o de una persona. Sabemos que hay muchos tipos de esclavitud, hemos aprendido eso a través de la Escritura. Podemos ser esclavas incluso de nuestros propios deseos, de nuestros propios deleites, ¿no? Entonces, el Eterno nos quiere limpiar, nos quiere liberar y nos quiere ver como un pueblo bien dispuesto. ¿Para qué? Pues para ver la redención, y quiere el Eterno que así sea para todas nosotras. El propósito de este estudio es seguirnos instruyendo con la Escritura para que mujeres que aún están a tiempo no caigan en los errores más comunes desde antaño. Y para eso es muy importante comprender el origen del pecado que muchas veces venimos arrastrando del mundo. Para poderlo erradicar definitivamente de nuestras generaciones, necesitamos comprender cómo surgen, cómo no podemos atacar algo si no es desde la raíz. Necesitamos arrancar desde la raíz aquello que quizás nos tiene con ataduras. Entonces, si nosotros comprendemos cuál es nuestra posición delante del Eterno y nos guiamos en la obediencia, solamente su misericordia es la única que nos puede rescatar, que nos puede restaurar a pesar de nuestras imperfecciones. Ok, vamos a introducirnos a analizar a Adá y a Tzilá. El nombre de Adá en hebreo significa ornamento, engalanar, ponerse encima un adorno, adornar, ataviar. Ella fue la primer esposa de Lamec, la primera. Leemos, Lamec tomó 2 mujeres, la primera llamada Alá y la segunda Zilá. Y es bien interesante porque la segunda, que se llama Zilá, en hebreo es Tzilá, T-Z al principio, Tzilá. ¿Ok? En las versiones traducidas o transliteradas, más bien traducidas al español, ustedes van a ver que en algunas veces lo ponen con Z, en otras lo ponen con S, ninguna de las dos es correcta. Yo puse aquí la más común, bueno, las dos son muy comunes la verdad, pero tuve que elegir una que es con Z para el nombre del tema, porque yo sé que sobre todo mujeres que no conocen los nombres en hebreo, pues obviamente lo van a buscarlo conforme a lo que leen en la Escritura, en sus Biblias. Pero es importante aclarar que el nombre correcto es Tzilá. Adá sí suena tal cual desde el hebreo. Bueno, Tzilá significa sombra, ya sea literalmente o figurativamente. Ala, amparo, sombra, es lo que significa el nombre de Tzilá. Es la segunda esposa de Lamec, y al final de cuentas, pues pareciera que precisamente así vivió esta mujer, como a la sombra de la primera esposa. Muy bien, el linaje de Caín, sabemos que era un linaje corrompido y con tendencia al pecado, ¿verdad? Lamec es el sexto desde Caín. Vamos a ver si nosotras analizamos Génesis capítulo 4, leemos
desde el verso 17, dice: conoció Caín a su mujer, la cual concibió y dio a luz a Enoc. Ahí está el primero, después de Caín. Construyó una ciudad. Enoc tuvo a Irad, es el segundo. Irad engendró a Mehujael, Mehujael a Metusael, Metusael a Lamec. No es el quinto entonces, ¿verdad? A ver si conté bien. Es Enoc, Irad, Mehujael, Metusael y Lemec. Es el quinto. Sí, ¿verdad? Ok. Bueno, Lemec es el quinto desde Caín. Fue un hombre que realmente era muy... Ahorita vamos a analizarlo como que el típico macho, ¿no? Caín fue el primer asesino, pero el Lemec fue el segundo. Porque aparte no solamente replicó esta acción denigrante y baja de cometer asesinato, sí, el 5, ¿verdad? Muy bien. Sino que además asesinó a 2 personas, aparentemente. En algunas versiones sus palabras de Lemec aparecen como en futuro, como si es algo que fuera a hacer. Pero en la gran mayoría, desde el hebreo, aparecen como si fuera en pasado, como que asesinó a 2 personas. Entonces, obviamente, conociendo la historia de Caín, de su antecesor, y la severidad con la cual el Eterno lo castigó, sabía que su castigo sería mucho más severo que el de Caín, pero rebeldemente expresó su despreocupación, asegurando que él sería doblemente librado de su juicio. Además de cometer el pecado de asesinato, añadió a su vida inicua la poligamia. En el principio, el Creador hizo a un hombre y para él a una única mujer. El corazón perverso del hombre, que es la consecuencia del pecado, ha distorsionado y corrompido el plan del Padre Eterno. Esta familia tuvo diversas habilidades dentro de sus descendientes. Había pastores, había artesanos, había músicos, pero al final de cuentas ninguna de ellas eran bajo el temor del Creador ni para su exaltación. Con esas habilidades, pues desarrollaron un progreso notable dentro de su civilización, pero obviamente, evidentemente con la jactancia y la soberbia que tenía Lemec. Y así fue aumentando el desarrollo de una generación, pero también aumentó la maldad. Lemec, además de asesino, además de soberbio, se rebeló contra un principio de la creación para la humanidad. El Eterno creó varón y hembra, así dijo Yeshua, ¿verdad? Varón y hembra los creó en el principio. El Eterno vio que era bueno que Adán tuviera una compañera que fuera de su misma naturaleza, pero con propósitos complementarios. Después del pecado de Java y de Adán, sus descendientes comienzan a experimentar las consecuencias de actuar bajo sus emociones traicioneras. Por ejemplo, Caín se dejó llevar por su ira y asesinó a su hermano. Después Lemec se dejó llevar por sus deseos carnales, por sus deseos viriles, y no tuvo contentamiento con una mujer y tomó a otra. Eso era algo que no se había visto, y eso era algo que nació de su corazón. Sin embargo, no solo Lemec es el culpable de toda esta historia. No solamente vamos a decir, el culpable eres tú, el culpable es Lemec. No, realmente estas 2 mujeres dieron su consentimiento. Y ese fue el inicio de la inmoralidad, realmente. Así es, se rebeló en contra del mandamiento del Eterno. Bueno, cuando nosotros leemos las palabras de Lemec, vemos que expresan orgullo.
él aparentemente no podía vivir como el promedio de los hombres. Él tenía esa inclinación a ir más allá de lo que el Creador había establecido. Obviamente no dice la Escritura en qué circunstancias este hombre decidió desposar a estas dos mujeres, pero es muy notable el punto de que ellas hayan accedido. Esto obviamente pues nos habla de una ligereza de pensamiento que ya estaba contaminando al ser humano. Entonces, esta familia, esta pareja de tres, porque al final pues obviamente, pues hay que decirlo así, pues estaban compartiendo al esposo, o sea, estaban de acuerdo. Bueno, a partir de ellos vino la necesidad de tener que regular la poligamia. Y obviamente, después de esta etapa, pues es algo que ya se siguió por las futuras generaciones y se hizo algo cultural. Tanto que en las culturas del Medio Oriente, aún en el primer siglo, todavía vivían de esa manera, incluso posteriormente, algo que fue poco a poco erradicándose. Entonces, es por ello que Yeshua comienza, cuando él viene, a regresar el pensamiento de los creyentes al ideal como fue en el principio. En todos los ejemplos de poligamia que podemos ver en la Biblia, siempre hay conflictos familiares, siempre algo sale mal. Incluso hay abusos, hay inmoralidades de todo tipo. Ustedes van a recordar muchos casos. Por citar algunos, podríamos hablar. Sí, claro, una pareja de tres es hasta mal dicho, pero ¿cómo lo digo? La tripareja o cómo, no sabía ni cómo decirlo. El trío, pues es que o sea, no es la pareja, es el trío. Entonces, o sea, obviamente era algo que tenían que regular de alguna forma, pero un hecho es de que pues estaban de acuerdo con que, como Jacob, ¿no? Que esta noche va a dormir contigo y esta noche conmigo, y pues imagínense nada más, o sea, bueno. Entonces recordamos a Abraham, recordamos a Jacob, y bueno, menciono a Abraham porque aparte de Sara, tomó a Hagar, estando Sara en vida, ¿no? Jacob, David, Elcana, ¿recuerdan a Elcana? Este levita que tomó por esposa a Peniná, a Hannah, la madre de Samuel. Entonces, pues, siempre ocurrían situaciones. David no se diga, ¿verdad? David no se diga. Una de sus hijas fue abusada por uno de sus medios hermanos, hijo de una de sus esposas. Entonces imagínense nada más, y a partir de ahí el Eterno le dijo: la espada no se apartará de tu casa. El Eterno tuvo misericordia de él, pero imagínense todo lo que tuvo que padecer, hijos rebeldes. Bueno, ya sabemos las historias. Vivía con las dos. Seguramente, pienso yo, digo, es algo que no podemos asegurar, pero yo me imagino que tenían cada una sus tiendas, ¿no? Porque de alguna manera, aunque obviamente, pues en cierta manera tenían que convivir, yo supongo que no era como que tan abierto el libertinaje, y de alguna forma tenían que regularlo, y además de que probablemente estaban de acuerdo siempre y cuando pues a cada una le diera un lugar, ¿no? Entonces seguramente tenían sus propias tiendas, sus propias cosas para sus propios hijos, y pues básicamente era como mantener dos familias, ¿sí? Cada una tuvo dos hijos. Entonces, cuando viene Yeshua, quiere cambiar esa mentalidad de los hombres y restaurar al hombre a su esencia original que tenía antes del pecado. Se exige que los hombres y las mujeres no se profanen uniéndose con más de una persona en sus vidas. Esto es algo que se empieza a regular con mayor fuerza ya en el momento en el que las comunidades creyentes en Yeshua empiezan a propagar el mensaje de redención a través de él, y se exige que las personas que iban a servir en las comunidades tuvieran ciertas características. Esto ya lo hemos aprendido en otras ocasiones. El matrimonio es de 2, no de 3, exactamente. El peor de todos fue Salomón, dicen por acá.
accedieron a este arreglo de degradación como mujeres. Exactamente, pero el Eterno en su diseño original dijo: el hombre se unirá a su mujer, no a sus mujeres. Exacto. Bueno, por eso en las comunidades se empieza a regular, y bueno, no más bien no a regular, sino a prohibir, ¿no? Sobre todo, al menos con los que iban a servir. En Argentina le llaman el poliamor, y en este tiempo le han dado mucha promoción. Sí, es que ahorita es lo que les digo, estamos viviendo circunstancias tan extremas que aún dentro de los creyentes, o al menos de las personas que se dicen creyentes en la Biblia, empieza a minarse en las mentes estas ideas pues completamente aberrantes, ¿no? Bueno, por ejemplo, tenemos aquí, y lo hemos leído, lo voy a citar muy brevemente, 1 Corintios 7:2, dice: no obstante, por razón de la impureza, tenga cada hombre a su mujer y cada mujer su marido. En 1 Timoteo 3:2 dice: es pues necesario que el episcopo sea irreprensible, casado una sola vez, sobrio, sensato, educado, etc. 1 Timoteo 3:12, los diáconos sean casados una sola vez. 1 Timoteo 5:9, hablando de las viudas, que no sea el apoyo para las viudas, que no tenga menos de 60 años y que haya estado casada una sola vez. Tito 1:5, 1:6, dice: el candidato debe ser irreprochable, casado una sola vez, cuyos hijos sean creyentes, no tachados de libertinaje ni rebeldía, etc. Todo esto lo encontramos obviamente dentro de los principios de la Torá. Por ejemplo, Deuteronomio 24, recordamos el tema de las mujeres que eran repudiadas, que eran tomadas por esposas, pero después, dice, se les encontraba alguna aversión o alguna falta y las despedían. Bueno, el Eterno también aquí dio instrucciones. Si un hombre toma a una mujer y se casa con ella, y resulta que esta mujer no haya gracia a sus ojos porque descubre en ella algo que le desagrada, le redactará un libelo de repudio, se lo pondrá en su mano y la despedirá de su casa. Si después de salir y marcharse de casa de se casa con otro hombre y luego este otro hombre le cobra aversión, le redacta un libelo de repudio, lo pone en su mano y la despide de su casa. O bien, si llega a morir este otro hombre que se ha casado con ella, el primer marido que la repudió no podrá volver a tomarla por esposa después de haberse hecho ella impura, pues sería una abominación ante los ojos del Eterno. Levítico 21:7, hablando de los ministros, dice: no tomarán por esposa a una mujer prostituta ni profanada, ni tampoco una mujer repudiada por su marido, pues el ministro está consagrado al Eterno. Bueno, hay muchos versículos que nos hablan de este orden, ¿no? De este orden que el Eterno quiere que su pueblo siga para vivir en santidad, para que no vivamos como el resto de las naciones. Y no porque, es que es como por ejemplo algunas dicen, ¿no? Es que es un Dios machista, es que no quiere mi felicidad. Y empiezan a irse en contra del Eterno como si el Eterno las estuviera confinando a ser infelices para toda su vida, ¿no? Pero realmente lo que el Eterno hace es protegernos, y no solamente a nosotras las mujeres, también a los varones, ¿sí? Está muy claro dentro de la Escritura que un hombre que deja a su esposa y se busca a otra, o se busca a otra esposa, está replicando la actitud de Lamec. Y una mujer que se separa de su marido y se une a otro hombre permite la denigración de su valor como mujer, replicando la mentalidad de Adá y Zilá. Voy a repetir lo que mencionamos al principio respecto al propósito de este estudio. Yo sé que ya han entrado nuevas hermanas, y quiero recordar y quiero hacer hincapié nuevamente que el propósito de este estudio no es para señalar a nadie, no es nada para herir a nadie, para juzgar a nadie. Esto es una instrucción que necesitamos entender dentro de todo el contexto de la Escritura,
comprender que venimos a la fe con ideas, con vidas, con situaciones, circunstancias que probablemente no son correctas ante el Eterno, pero que también el Eterno nos llama a santificarnos en el estado en el cual hemos sido llamadas y erradicar el pecado en adelante, de que conocemos al Eterno, ¿verdad? Entonces, yo sé que puede haber de pronto alguna persona que pudiese identificar alguna historia con algo de lo que estamos leyendo aquí. Sin embargo, repito, no es algo ni para nadie en particular, sino que es algo que también no planifiqué yo, que así pues el Eterno nos ha permitido los últimos 3 estudios estar hablando de estos temas de la inmoralidad, y debido a las circunstancias que vivimos, debido a la sociedad en la que vivimos, es necesario analizar estas instrucciones de la Escritura para que nos apartemos y nos santifiquemos en obediencia. Entonces, no sé cómo lo vean ustedes. Mi particular punto de vista cuando analizo esto es lo que yo veo en la sociedad. Y es muy, muy claro cómo Lamec tuvo un orgullo de hombre y no se conformó con una sola mujer. No estaba dispuesto a vivir como el promedio de los hombres. Quería algo más, quería un adorno, quería algo extra. Y se tomó a una segunda esposa. Por eso es que digo, un hombre que toma una segunda esposa está replicando la actitud de Lamec. Y una mujer que acepta a un hombre que ya tenía vida anteriormente, pues también está replicando la mentalidad de estas 2 mujeres, Ada y Tzila. Cuando una pareja entra en conflictos y decide separarse, los principios bíblicos enseñan que deben de permanecer solos, sin buscar otra relación, y esto porque vemos en 1 Corintios capítulo 7 que esto puede dar oportunidad a la reconciliación, que en ocasiones puede ser muy pronto, a veces pasa mucho tiempo y ocurre años después. En otras ocasiones puede ser que nunca ocurra una reconciliación. Nosotros pues sabemos que cuando no tenemos la instrucción, cuando tomamos decisiones en base a nuestras emociones, a la presión social y diversos aspectos que podrían guiarnos a tomar una u otra decisión en nuestras vidas, pues sabemos que muchas veces no era lo adecuado en su momento, ¿no? Aun cuando nosotros pudimos haber estado seguras de que era lo que queríamos hacer y estaba bien. Nosotros, los seres humanos, conforme pasa el tiempo y conforme vivimos experiencias, pues vamos cambiando en nuestra forma de pensar, vamos madurando, aprendemos. Y qué mejor que poder mantener la santidad delante del Eterno, no profanando nuestro cuerpo, que es templo del Creador, que es la morada de su presencia, es todo nuestro ser. Esto es algo que una pareja que pasa por dificultades, que es creyente, debe de hacer. Una pareja que es creyente, que pasa por diversidades, que de pronto consideran esta opción de la separación, lo mejor es permanecer en santidad cada quien, porque puede ocurrir una reconciliación, lo cual sería lo ideal. Sin embargo, pues muchas parejas también, cuando se unieron, no lo hicieron bajo la instrucción bíblica y se llegan a separar. Si se separan, pues obviamente lo primero que hacen es satisfacer necesidades emocionales, necesidades incluso carnales con otra persona. Esto pues bajo el pensamiento de la restauración. Es que quiero restaurar mi vida. Pero muchas veces sin comprender que esto realmente no es restauración, sino destrucción y denigración, no solamente de su persona como hombres o como mujeres, sino del plan divino, del plan que el Creador tiene para la vida familiar. Y obviamente así, con este tipo de decisiones, se impide por completo una verdadera restauración matrimonial.
que sería volver con el cónyuge y no caer en la inmoralidad. Eran hermanas probablemente, obviamente en esa época pues ya había bastantes hombres y mujeres en la tierra, pudieron haber sido familiares, obviamente pues no era como muchísima la gente en la época, pero probablemente sí, probablemente no es algo que se diga o se especifique. Obviamente dentro de la tradición hebrea y todo lo que encontramos en otras, incluso culturas, en otras religiones, hay muchos comentarios extrabíblicos, pero bueno, no podemos corroborar nada. Bueno, en nuestras épocas sabemos que ya es muy normal el que las personas que fracasan con una primer pareja se unan a una segunda, o incluso muchas veces ocurre que no solo en una segunda, a veces una tercera, a veces una cuarta. Se ha transmitido que hay oportunidad de restaurar sus vidas, de ser felices, de encontrar el amor verdadero. Pero obviamente ese es un pensamiento muy liviano y antibíblico. Eso es lo que nosotros vemos en la Escritura. No encontramos sustento para este tipo de pensamientos dentro de las personas que no son creyentes y que tienen este estilo de vida. Si sucede esto, la realidad es de que la propia mujer ocasiona su subestimación. Lamentablemente, estamos en una sociedad que ha sido muy hostil con la figura femenina. Es verdad que las mujeres han padecido la ley del más fuerte, que le ha llevado ventaja, y es el varón. Pero, obviamente, si ha sucedido así, ha sido porque muchas veces las mujeres mismas no tienen sabiduría para elegir a sus varones con quienes estar. A veces son engañadas, o sea, hay muchísimas circunstancias por las cuales una mujer de pronto puede terminar con un Lamec, ¿no? Con un hombre que las engaña, con un hombre que las subestima, con un hombre orgulloso, con un hombre machista, como lo llaman hoy en día. Lamec es la representación de ese típico hombre macho, conquistador, bravucón, violento, soberbio. Y ese es un patrón aprendido que la verdad de las cosas es que ha sido respaldado y alentado por las mismas mujeres. Dicen por acá, la mujer libertina misma en la que muchas veces se degrada y se presenta como objeto ante el hombre y luego exige respeto cuando ni ella misma sabe respetarse. Exactamente. Y vean cómo nosotras las mujeres, por eso este tema es muy importante, porque vean cómo nosotras las mujeres podemos llegar a caer en un círculo vicioso, muy tóxico para nuestra sociedad, para nuestros descendientes. Estas mismas mujeres que se unen con hombres tipo Lamec se dejan enamorar, ¿verdad? Por este tipo de hombres que son como de un aspecto muy rudo, a lo cual lo ven muy varonil, ¿no? ¿Cuántas veces han escuchado ustedes, y sobre todo en las escuelas, chavitas que se sentían, ¿cómo podríamos decirlo?, muy orgullosas de que hombres o chavos que eran muy rudos, que tenían un aspecto así como, medio, ¿cómo podríamos decirlo? Como de esos bravucones, sí, o sea, esos de los que son muy buscapleitos o de que se andan peleando. Ellos, o sea, muchas mujeres lo toman como muy varonil, así como que, ay, me gusta cuando se enoja, ¿no? Que las celan, que las protegen, que las andan, por ejemplo, que no dejan que nadie las vea y que se andan peleando por ellas y todas estas cosas que son bien frecuentes. Pero después resulta que estos hombres, obviamente, pues nada más están jugando con las chavitas. Y al rato cuando se enojan con ellas, pues no se contienen, ¿verdad?
terminan lastimándolas, terminan agrediéndolas y muchas veces hasta matándolas. O se crean relaciones enfermizas. Los machos alfa, según ellos, ¿verdad? Tristemente prefieren a los patanes, así es. Un Juan charrasqueado de hoy, un hombre mujeriego, parrandero y jugador. Exactamente, o sea, sí, tal cual, ¿no? Aspecto de vándalos, hagan de cuenta. Como Pedro Picapiedra, dicen por acá, los famosos populares de la escuela que se creían galanes son los patanes, exactamente, como se traen a las niñas, así como decimos acá en México, cacheteando las banquetas, porque todas quieren estar con ellos, todas quieren ser la novia del popular y todas esas cosas, que al rato terminan en relaciones bien enfermizas, con tal de seguir con ese hombre varonil, según sus conceptos, aceptan y aguantan cualquier cantidad de situación. Esas mismas mujeres que se dejan enamorar por ese tipo de hombres y que se dejan llevar por cosas tan vanas, no les importa ni su futuro ni el futuro de sus hijos. Pasan por alto muchas señales de machismo y así forman familias, porque además muchas veces terminan saliendo embarazadas antes de la unión, ¿verdad? Terminan siendo familias disfuncionales. Las mismas mujeres que posteriormente, fíjense el círculo que vemos, y ustedes no me van a dejar mentir, al menos aquí en México esto es algo bien común. Esas mismas mujeres que se unieron con los Lamec de nuestra época, posteriormente regañan a sus hijos pequeños al llorar porque les dicen, los hombres no deben llorar. No llores, pareces niña. ¿A poco no les han dicho eso a algunos niños? Mujeres que de pronto sus niños de 3, 4 años, 5, se enojan, se enfurecen y les hacen tremendo berrinche, avientan cosas, golpean cosas y las mamás, bueno, hasta los filman, los graban y los andan subiendo al Facebook y la mamá risa y risa, ja, 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 nomás viendo cómo el niño hace todo su relajo, ¿no? Y lo encuentran gracioso. Mujeres que encuentran motivo de orgullo que sus hijos sean los rompecorazones. Ay, es que mi hijo es todo un galán, todas lo quieren, ¿no? Y ya con eso, ya se sienten mamá gallina, ¿no? O mamá leona, o como le quieran poner, o sea, ven algo así como que de mucho orgullo, el que sus hijos son los más guapos, ¿verdad? Y que trae a todas las niñas loquitas por él. Bueno, pues esas mismas mujeres suelen criticar las mujeres con las cuales sus hijos se relacionan. Suelen incluso ser ofensivas al señalar los defectos que les van encontrando. Ay, no, es que fulanita, es que, ay, ¿ya viste cómo se viste? O sea, ay, no, su ropa no me gusta, y empiezan a criticar, ¿no? Ay, es que su mamá me cayó mal, ay, es que su trabajo, ay, es que su forma de hablar, ay, es que cómo se maquilla, y empiezan ahí a criticar, ¿no? Mujeres que según su percepción de madre no merecen a sus tesoritos, a sus bendiciones. O sea, ay, no, es que esa mujer no me gusta para mi hijo, ¿no? Mujeres que motivan a sus hijos a imponer su autoridad a sus esposas si no les obedecen. Consejitos como, no te dejes, no, que no te mangonee. O aquí en México usan una palabra para referirse a los hombres que se dejan manipular por las mujeres, por sus esposas, que es mandilón. Aquí en México, bueno, eso no es una grosería, no sé si en otros países lo sea, una disculpa de antemano, pero aquí en México les dicen a los hombres, no seas mandilón, no te dejes. Oye, ¿cómo que haces todo lo que tu mujer te dice? Y así, ¿no? O también les dicen, no seas poco hombre al ser tan condescendiente con ella, ¿no? O los famosos consejos de, ya déjala si no la quieres y mejor búscate otra mujer. Y así podríamos irnos con un montón de ideas sembradas por las mismas madres que se casaron con hombres con las mismas características
que en vez de enseñar a sus hijos a resolver sus conflictos y a dejarlos hacerlo, porque efectivamente, como dice aquí la hermanita Alejandra, las suegras metiches, es que realmente muchas veces ocurre así. En México tenemos dos grandes problemas. Sí hay un machismo, sí lo hay, pero ¿saben? Ese machismo tiene como origen el hogar de una matriarca. Entonces, la raíz del conflicto es muchas mujeres que crían este tipo de machitos, de hombres bravucones, galanes, que al rato están con una mujer y con otra y tipo Lamec, ¿no? Entonces sí, efectivamente, muchas mujeres, mamás o suegras, que se entrometen en las relaciones de pareja de sus hijos, y esto hace que se continúe un círculo tóxico vicioso que despedaza nuestra sociedad. Dicen por acá, muchos hombres hasta les echan ácido para desfigurarles su rostro y las matan. Sin el conocimiento de la instrucción ignoramos qué es la integridad, estamos perdidas dando tumbos, fáciles de manipular. Igualmente, el otro lado nos sentimos autosuficientes sin los hombres. Les aplauden las groserías y los albures, por ejemplo, los niños que dicen groserías, ¿verdad? Y están las mamás, mira, jajaja, qué chistoso, y hasta les enseñan nuevas. Así es, entonces niños que crecen con mamitis, ¿no? Es terrible. No te dejes tú que eres el que manda, así es. Pónganse los pantalones bien puestos, mijo, dicen acá en Jalisco. A mí me dicen poco hombre por hacer así y cuidar a mi esposa, hijos. Imagínense nada más. O sea, qué cosa tan más loca. Y yo creo que hasta es envidia. Ha de ser envidia porque muchos hombres quisieran tener esas virtudes de apoyar en sus hogares y por esta presión social no lo hacen, y muchas mujeres quisieran tener esposos que fueran ese apoyo para ellas. Y también mujeres que critican a otras mujeres y mujeres que critican a los yernos, y otra vez ahí viene el círculo, el mismo, porque la matriarca luego quiere imponer sus ideas y quiere imponer su voluntad, ¿no? Entonces, vean nada más cómo Adá y Tzilá nos dan ese vivo ejemplo de todo lo que ocurre en una sociedad cuando la mujer no se da a respetar, exigiendo, como en el principio, varón y hembra. Adá y Tzilá pudieron haber rechazado la propuesta de Lamec, ¿a poco no? O sea, Adá y Tzilá pudieron haber... Ok, Lamec tomó a Adá, ok. Adá es la primera esposa de Lamec. Después a Lamec se le ocurrió la brillante idea, no sé, a lo mejor vio a Tzilá por ahí, le gustó, o a lo mejor pensó y dijo, ay, como que me hace falta algo más, me voy a buscar otra esposa. No sé qué cosa pasó en la mente de este hombre, pero al final Tzilá pudo haber dicho no. Y así en nuestra época, muchas mujeres que lamentablemente terminan con hombres que nada más las utilizan antes del matrimonio, ya se están metiendo con los chavitos. Ellas tienen el poder de decir no y de exigir de darse a respetar, ¿no? Exigir ese respeto. Si Adá y Tzilá hubieran, porque por otro lado, no solamente Tzilá no debió de haber rechazado esta propuesta, Adá debió de haberse opuesto a esta propuesta. O sea, estas dos mujeres permitieron todo y permitieron que el futuro deformara su propósito original para las parejas, que es varón y hembra, no más. Los nombres de ambas mujeres tienen relación con sus vidas, y lo mencioné al principio. Tener dos mujeres hacía que Lamec sobresaliera de entre los demás, como alguien que se adorna, pero viviendo una mujer a la sombra de otra, pues ninguna sería jamás la única merecedora del amor de un solo hombre, y esta fue Tzilá. Algo que tristemente es muy frecuente en nuestra sociedad. ¿Por qué? Porque muchas veces mujeres
que se unen a hombres que ya tuvieron una vida pasada con otra mujer y que obviamente pues intrínsecamente deben de aceptar su pasado con esa otra mujer. Y obviamente esto hace que no sean las únicas en sus vidas. Y a veces ocurren situaciones, yo no sé, digo, eso es algo ya muy común para nuestras fechas. Muchas de nosotras pues hemos vivido situaciones muy de cerca, dentro de incluso de nuestra parentela, en la que familiares se separan, incluso muchas aquí presentes quizás venimos de familias de padres separados y se vuelven a unir después con otras personas y es algo extraño, o sea, ya nomás porque ya la sociedad lo ve muy normal y ya le ha dado toda la aprobación, imagínense después de todo este tiempo y la poligamia y shalala, pues obviamente ya ahorita ya es algo muy frecuente, muy común y no tiene nada de malo. Pero la verdad es de que hay unas situaciones incluso a veces hasta incómodas, bochornosas, que no solamente tienen que padecer las mujeres, las segundas esposas de un hombre o los segundos esposos de una mujer, dependiendo del caso, sino incluso lo hacen pasar hacia sus hijos. Entonces, son situaciones que se pueden evitar, pero que obviamente para ello pues es necesario negarse a uno mismo y sobre todo hablando de nosotros como creyentes. En el mundo viven así y peor, hacen y deshacen, toman decisiones en base a sus corazonadas, en base a sus deseos carnales, a sus impulsos. Ahí tenemos tantas familias que pues se unieron sin haberse casado y hijos por aquí y por allá y hombres que andan con un montón y, o sea, eso es algo ya normal, entre comillas, en nuestra sociedad. Pero nosotras como creyentes, y es algo que tenemos que transmitirles a nuestras descendientes, no podemos seguir las costumbres de este mundo corrompido, esas costumbres que se han implantado en la mentalidad del ser humano. Nosotras somos llamadas a restaurar esa humanidad caída a los principios originales que nos traen la plenitud y nos traen la seguridad. ¿Cuántos casos de abusos hacia los niños que sus mamás tomaron la decisión de separarse o se tuvieron que separar de un primer esposo, se unen a un segundo? ¿Y cuántos casos tan lamentables? Y eso obviamente porque de pronto en esa necesidad se terminan uniendo con cualquier hombre tipo Lamec que representa un peligro para ella y para sus hijos. Realmente el obedecer la instrucción bíblica nos trae plenitud y nos trae seguridad a nosotros y a los nuestros. Sabemos que hemos sido corrompidos y que obviamente ya dentro de la fe tenemos que ser sabias y seguir y vivir bajo un orden. Dicen por acá, felices los tres. Si los hijos les pegan a las madres y el papá hace fiestas, repugnante. A mí todas me critican porque dicen, yo doblego a mi marido, sin embargo todas mis amigas aman a mi esposo. Ok, dice por acá, pues eran de la misma simiente corrompida, exactamente. Se subyugaron a su marido al permitir la poligamia, totalmente. También mujeres que se meten con hombres casados y destruyen hogares, así es. Así es. A veces nada más se critica al hombre y dicen, ay, es que este hombre se fue con otra mujer y él es el del problema. Pero oigan, digo, no vamos a justificar obviamente estas acciones de los hombres que hacen eso, pero sí es importante que pensemos en que no lo hizo solo, ¿no? Y que tan culpable es él como la mujer que lo hizo caer. Por eso dice en la Escritura, siempre la instrucción es hacia los varones. Cuidado con la mujer extraña. Siempre la instrucción es hacia los varones. ¿Por qué? Porque siempre va a haber mujeres fáciles que se presten a la denigración, que no les importe ser, como dicen acá en México, plato de segunda mesa. No importa que el hombre esté casado y tenga una familia, con que venga conmigo de vez en cuando, con eso estoy feliz.
así a escondidas, sin que nadie lo sepa, no importa. Y así viven muchas personas, muchísimas. Aquí en México es algo bien común. Pero precisamente ese pensamiento ligero del mundo con el que hemos crecido, porque muchas de nosotras crecimos sin la instrucción, tenemos que ayudar a nuestros descendientes, a nuestros hijos y a nuestras hijas, a que no crezcan amoldados a ese pensamiento ligero, liviano, pecaminoso, inmoral, sino que crezcan bajo una instrucción y que vayan rectos. La gracia del Eterno es tan grande que realmente nos da la oportunidad de restaurar nuestras vidas, sí. Nos limpia nuestras iniquidades. Y esto obviamente ocurre una vez que nosotros llegamos a la fe. Dicen por acá, escuché de viva voz que una mujer que vive en Qatar, Arabia, dice que los hombres pueden tener hasta 4 mujeres, pero que lo que le compre a una se lo tiene que comprar a todas igual. Y dijo, sí, exactamente. Es la manera en cómo regulan su poligamia, ¿no? Si puedes mantener a una más, bien, si no, ya no puedes adquirirla. Porque ahí es parejo. Dicen por acá, Sara tuvo problemas con Agar no solo por su hijo Itzhak, sino por ellas mismas, competencias y envidias, totalmente. Así es, ambos tienen responsabilidad ante el Eterno. La mujer también tiene conciencia de lo que hace. Claro. Por eso también aquí lo importante de mantenernos bajo esa cobertura. ¿Se acuerdan lo que platicamos la semana anterior con respecto a las mujeres de Corinto? Mantenernos bajo nuestra cobertura, no en un sentido de subordinación, no como si fuéramos nosotras las criadas y los hombres los capataces, nada de ese tipo de cosas, sino bajo el orden que el Eterno estableció, con el respeto mutuo que nos debemos hombre y mujer en la pareja. Y obviamente, pues de esa manera mantener la santidad en nuestras uniones. Dice, hablando de mujeres que se ofrecen, siempre he pensado que fue el caso de Betsabé con David. Sé que él no fue inocente, pero ¿quién se baña fuera de su casa cuando sabes que alguien te ve del terrado? Sí, así es, y de hecho por ahí el estudio de mi esposo respecto a Urías estuvo bastante claro en este punto, justamente. Así es, nos ponen por acá, bueno, déjenme leer antes un comentario que se me pasó, hablando de mujeres que se ofrecen, bueno, es el que ya leí, perdón. Nos ponen por acá Proverbios 5, déjenme tomar agüita, permítame. Nos ponen por acá Proverbios 5:3, dice, pues la mujer ajena habla con dulzura y su voz es más suave que el aceite, pero termina siendo más amarga que el ajenjo y más cortante que una espada de 2 filos. Así es. Hombres que tienen hasta 3 mujeres, me pregunto cómo las mantienen y las engañan porque se supone que entre ellas no saben. Sí, digo, no quiero justificar para nada esto de la poligamia, porque evidentemente, pues, nadie de nosotras estaríamos de acuerdo en algo así, pero obviamente, o sea, al menos estaba regulado, ¿verdad? Al menos no eran cínicos, al menos decían, tengo una esposa y te quiero adquirir a ti también. ¿Vienes o no? Ya ahí ya corría responsabilidad, en este caso de Tzila. No, pues no, yo estoy esperando un hombre que solamente quiera tener una sola mujer. No, gracias. Gracias, pero no gracias, ¿no? Y no, o sea, pero ahorita, efectivamente, aquí en México hay un dicho que luego dicen, un amor en cada puerto. Porque, al menos, por ejemplo, en mi familia, en mis antepasados, uno de mis, pues que era mi bisabuelo, tatarabuelo, no sé, tatarabuelo creo, no, bisabuelo. Era ferrocarrilero y pues obviamente él vivía en Navojoa, Sonora, él era originario de allá y viajaba, pues me imagino que desde allá por muchas partes del país, pero una de las paradas que él tenía era en Guadalajara, de donde yo soy originaria. Y justamente ahí hizo una familia con mi bisabuela,
Y según cuenta la leyenda, que era su cuarta esposa. Era su cuarta esposa. Entonces, pues digo, yo supongo, y hasta donde yo tengo entendido, pues mi bisabuela lo sabía. No sé si lo sabía, era mucho mayor que ella. Ella tenía, me parece que 19 años cuando la tomó, cuando la pidió, y la hizo su esposa. Y yo no sé cuánto tiempo después se enteró que tenía otras 3 familias en las otras zonas, en los otros estados, en donde él también hacía sus paradas de estaciones. Y pues de esa forma hizo 4 hogares el señor. Un hombre tremendamente alto, mi abuelita súper chaparrita. Pero fíjense cómo, o sea, aquí en México eso es algo bien frecuente, ¿no? Entonces, todo esto que hemos hablado, sabemos y estamos conscientes de que es una realidad de nuestra sociedad. Pero nosotros, como creyentes, como nuevas criaturas, el Padre Eterno, por medio de Yeshua, nos ha llevado este entendimiento, nos ha lavado, nos ha permitido acceder al pacto, dentro del cual obviamente debemos de guiar nuestras vidas en santidad, permaneciendo en las circunstancias en las cuales fuimos llamados cuando venimos a la fe, para evitar inmoralidades dentro de la congregación. Lo vimos la semana pasada cuando hablamos de los Corintios y específicamente encontramos estas instrucciones en el capítulo 7 de Primera de Corintios, en el verso 18, pero bueno, todo el capítulo es pues obviamente dedicado a esas instrucciones. Dice, hermana, cuando el esposo muere, luego resulta que van al funeral y tuvo muchas esposas e hijos, hubo problemas, sí, imagínense nada más, ¿no? Bueno, cuántas ¿cómo se llama? Historias, ¿no? Que seguramente se han vivido. Estos hombres que tienen muchas mujeres no son verdaderamente hombres, son como animales sin ningún razonamiento. Así es. Pero también mi padre lo hizo, tuvo una amante por muchos años. Es que es algo muy frecuente. Cuando se pierde, o más bien, bueno, es que sí, el ser humano perdió completamente el propósito del Eterno en cuanto a la unión familiar, pero ya perdido, obviamente las naciones, las personas, las familias, los hombres, las mujeres, crecemos porque es algo que en alguna etapa de nuestras vidas lo vimos como algo completamente normal, y que espera tú que no te topes o que no te toque un esposo que te salga con que tiene otra familia de pronto, ¿verdad? Pero muchas veces cuando esto resulta, mujeres se tienen que resignar. Y eso es algo que hoy en día ya no lo aceptan y ya se separan y punto, ¿verdad? Antes todavía se tenía esa idea de que es mi esposo y hasta que la muerte nos separe, y muchas veces tenían que acceder a que el marido pues tuviera otra familia, ¿no? Hay tantas situaciones, hay tantas historias, pero nosotros como creyentes tenemos que ser un testimonio ante las naciones, tenemos que ser luz entre los incrédulos, tenemos que ser luz a los nuevos creyentes, porque ahorita estamos nosotras hablando de este tema, pero no sabemos en el futuro quién se va a acercar a la fe por medio de cada una de nosotras, a las cuales el Eterno nos dará la oportunidad de testificarles. Y lo más valioso que puede haber para testificarle a una persona no son las palabras bonitas que les podamos decir, son nuestras propias vidas, son nuestros propios frutos. Por tanto, obviamente, y retomando lo que les comenté en un principio acerca de que este tema, sabiendo y soy muy consciente de que hay muchísimas familias que han atravesado por diversas situaciones y circunstancias, que en su momento tomaron decisiones que quizás no eran el ideal dentro de la fe, pero que ahora vienen a la fe, pues en esa situación, en esas circunstancias, santifiquémonos. Si alguien vino a la fe estando, por ejemplo, en una segunda relación, o incluso en una tercera relación, o en una cuarta relación, es que realmente eso es algo que puede darse. Entonces, santifíquese con su pareja. Si se separa,
pues ya no busque a otra. Esa es la instrucción bíblica para mantenernos en integridad, en santidad. El Eterno ha sido muy bueno, ha sido grandemente bondadoso con nosotros, con todos nosotros. Nos miró y nos llamó, nos lavó por medio de su Hijo, nos santificó para Él, nos ha dado la obediencia a su instrucción, la ha dispuesto en nuestra mente y en nuestro corazón, nos ha dado ese entendimiento para querer nosotros obedecer la instrucción. Nos guía con su sabiduría de lo alto para vivir vidas agradables delante de Él, que podamos ser de buen testimonio para todos los que nos rodean. Nos permite transmitir su perfecta instrucción a nuestros descendientes. Esa es la manera verdadera de restaurar la humanidad caída para alcanzar las promesas eternas. La única manera en la cual nosotras podemos vivir una restauración verdadera es que una vez que el Eterno nos instruye, vivamos en obediencia. Esa es la verdadera restauración. Todo lo demás ya es producto de nuestros corazones engañosos, de los malos consejos, de las ideas o ideologías que hay en el sistema, de la lascivia muchas veces, del pecado, pero el Eterno nos quiere apartadas para Él. Si estamos escuchando esta instrucción, si estamos escuchando o si estamos aprendiendo de la Escritura, si hemos venido a este conocimiento, entonces el Eterno nos está llamando a santificarnos. Así que, para concluir, pues analicémonos, cada una de nosotras, nuestras vidas, con nuestros esposos, pongámonos a cuentas ante el Eterno, ante nuestros esposos, y con nuestros hijos sigámoslos guiando, sigámoslos exhortando, sigámoslos instruyendo, discipulando. Son nuestros discípulos, sobre todo cuando son pequeñitos, aconsejándolos cuando ya son mayores. Y si son mayores y han tomado decisiones fuera de la instrucción de la Torah, porque ya cuando se llegó a la fe, ellos ya tenían una edad mayor, pues obviamente, si ellos se acercan a pedir el consejo, guiarlos con el consejo de la Torah. Y con nuestro ejemplo, por supuesto, porque no podemos decir una cosa y hacer otra. Con nuestro vivo ejemplo. Y que el Eterno permita que esas instrucciones verdaderamente se graben en su mente y en su corazón y las sigan. Y dejémoslo que tengan el propio trato que el Eterno quiere tener con ellos. No nos metamos en ese trato que el Eterno les quiere dar. A veces, lamentablemente, hay mucha necedad y obviamente pasan por situaciones, toman decisiones que evidentemente pues los llevan a algo desagradable. Pero a veces es necesario que pasen por eso para que puedan reaccionar. Dicen por acá, yo conocí el caso de unos casi pastores que se divorciaron. Ella se casó con un gringo, se fue a vivir a Estados Unidos, no le gustó, se divorció y volvió con su primer esposo y después de un tiempo se separaron. Imagínense, completamente en contra de la Torah. Cuando son madres solteras, ¿se pueden casar? Bueno, supongo que es pregunta. Obviamente, cuando son madres solteras, porque vivieron sin instrucción cuando tuvieron a sus hijos y están ahora dentro de la fe, las instrucciones de Shaul y todo lo que mencionamos anteriormente es que se queden como fueron llamadas. Es decir, si son madres solteras y están en la fe, lo que deberían de hacer, según la instrucción bíblica, es consagrar sus vidas, apartarse para el Eterno y santificar a sus hijos. No sé cuántas de ustedes pues han visto de primera mano a lo mejor situaciones en las que lamentablemente dentro de familias que se separan y que luego las mujeres son creyentes o vienen al conocimiento de la Escritura con hijos y solas, lamentablemente cuando se involucran con una persona,
tienden, obviamente, a descuidar a sus hijos. Ese tiempo que se le dedica a un amor nuevo es el tiempo que puedes dedicar en discipular a tus hijos, o es el tiempo que una mujer puede dedicar para discipular a sus hijos. De primera mano yo les puedo decir que lamentablemente hemos visto casos en los cuales las mujeres, en el afán de querer restaurar, entre comillas, sus vidas personales, han descuidado tanto a sus hijos que han caído en cualquier cantidad de decisiones desastrosas, que son drogadicción, inmoralidades y otros perjuicios para sus vidas. Pero realmente todo por no querer vivir bajo la obediencia, por no querer, como decimos, dar su brazo a torcer, por no querer perder la esperanza de estar enamoradas y de ser correspondidas, lo cual es una manera sumamente egoísta de pensar. Cuando tenemos hijos, lo primero son los hijos. Obviamente, hablando de las mujeres que están solas, lo primero son los hijos. Y en ellos hay que invertir nuestros recursos, nuestros tiempos, nuestro esfuerzo, nuestras oraciones, porque de eso depende su futuro. Sobre todo cuando ya son muy pequeños, ¿no? Dentro de los consejos de Shaul dice que las únicas mujeres que se pueden y que se deben de volver a casar son aquellas viudas jóvenes que quedaron sin hijos. Una mujer que se casaba y al poco tiempo enviudaba sin haber concebido, debía de casarse con otro hombre, obviamente, y criar hijos. Eso evitaba desórdenes, eso evitaba que las mujeres anduvieran de ociosas, en chismes, y además evitaba inmoralidades, porque evidentemente no todas las mujeres estaban dispuestas a permanecer solas, ¿sí? Y obviamente para evitar casos de inmoralidad se les ordenaba cásense y críen hijos. Pero mujeres solas, mujeres solteras que tenían hijos y sus primeros maridos vivían, obviamente eso es algo que dentro de la Escritura, por donde quiera que lo veamos, no está permitido. Las mujeres que dentro de la Escritura lo hacían, obviamente ya eran consideradas como mujeres impuras. Y eso lo vemos, por ejemplo, en la mujer samaritana, lo vemos en el caso que leímos de Deuteronomio 24, en donde se encontraba una falta en una mujer y esto se entendía como una impureza. Podía ser que no era virgen y obviamente si traía también a lo mejor alguna inclinación o tendencia pues inmoral, ¿no? Por lo cual si era despedida, se iba y se casaba con otro hombre que la encontraba de la misma manera, pues era una mujer que ya de por sí vivía en impurezas. Por eso el Eterno a los ministros les indica no casarse, no tomar a mujeres que hayan sido desposadas anteriormente. Entonces es para mantener un orden y para mantener pues la integridad dentro del cuerpo del Mesías. Dicen por acá, yo vi el caso de mi papá, que fue muy mujeriego, crecí con esa repugnancia y decidí nunca ser así. Sí, es una situación que muchos pasan y una de dos, ¿verdad? O lo imitan o lo evitan, ¿no? Así que pues muy loable para todos aquellos que lo han evitado, incluso las mujeres que quizás tuvieron un ejemplo de mamás que de la misma manera vivieron de una manera desordenada y obviamente pues uno decide si le sigue los pasos o cambia, ¿no? Dice, mi mamá también fue desordenada en esas situaciones puesto que lo hacía en venganza, sí, algo muy frecuente. Se casan con hombres que no son los padres de sus hijos y por eso los niños son maltratados. Muchas veces sí, es un arriesgue. Mi madre fue un ejemplo de fidelidad y rectitud en cuidar su vida moral en su casa, bueno, creo que era en su casa. Nos ponen por acá, 1 de Juan 3:4, si obedecemos los mandamientos del Eterno podemos estar seguros de que hemos llegado a conocerlo, pero si alguno dice yo lo conozco y no obedece sus mandamientos, el tal es un mentiroso. Así es.
Exactamente, primero los hijos de la vida que decidimos no es culpa de ellos, así es. Pórtense de tal modo que se vea que realmente se han vuelto a Elohim. Mateo 3:8. Muchas mujeres les importa más ser mujer que madre, tristemente, y no pueden estar sin un hombre, y los hijos deben ser primero yo. También pasé por eso, pero dejé pasar 13 años. Bueno, aquí nos están contando. Proverbios 5:18, sea bendito tu manantial y alégrate con la mujer de tu juventud, ¿por qué, hijo mío, andarás con la mujer ajena? Los caminos del hombre están ante los ojos del Eterno. Aparte que cuando andan noviando son unos y se casan y cambian por completo, solo exponen a los niños. Sí, yo creo que estamos muy conscientes de todo eso y precisamente pues el propósito es evitarlo no solamente pues por las que pudiésemos estar aquí presentes, sino obviamente pues transmitirlo, incluso podérselo transmitir a otras mujeres que quizás están pasando por una situación así y poderles guiar en base a la instrucción de cuál es el ideal delante del Eterno, ¿no? Muy bien, pues vamos a concluir. Si quieren hacer unos comentarios, vamos a escuchar por acá a mi esposo. Buenas noches. Y bueno, quise añadir algo, quiero compartir pues la experiencia de los últimos meses, que en los últimos meses hemos tenido la oportunidad pues de ver a jóvenes unirse, saber de otros que por supuesto también son parte de la casa de estudios. Ustedes saben, desde hace pues ya van medio año, Héctor y Fabiola, que se unieron, jovencitos. Lorenzo y Daniela, que es Daniela, la hija del hermano Mario Díaz, que ellos son de Chile, pero bueno, me tocó mandarles su ketubá, son jóvenes también que están estudiando con nosotros. Jorge y Catherine también en California, que recientemente también se unieron, ellos hicieron su ceremonia. Pues Sebastián y Anita en el Ecuador, que me invitaron también a hacer su ceremonia de bodas. Próximamente pues Ernesto y Gabriela, y bueno, a lo largo de algunos años nos ha tocado compartir todo esto. Este tema es por demás muy importante, muy importante. Somos llamados a hacer luz a las naciones. Y no crean que nada más es en Shabbat, y no crean que nada más es porque guardamos las fiestas, porque toco el shofar, porque danzo y toco el pandero, o cosas de esas, no. Ser luz a las naciones comienza justamente en corregir, darles ese ejemplo a las naciones de corregir justamente todos estos pecados, errores, transgresiones que comenzaron. Imagínense nada más, aquí está este personaje hace casi 6,000 años, ¿verdad? Que comenzó con esta desviación del orden del Creador, y es muy lamentable. Y bueno, qué bueno que mi esposa también hace esa aclaración, que no se trata de alguien personal o señalar o molestar. Es una realidad que se vive en todo el mundo, en las religiones, en los sistemas. Muchos han sido víctimas de esto. Pero independientemente de todo eso, ya hemos hablado también, y mi esposa lo ha comentado, de los que han sido llamados, como han sido llamados, que permanezcan, que sean fieles, que se consagren, si ya se unieron por última vez en el pasado, 1, 2, etcétera. Bueno, eso ya lo hemos hablado muchas veces, pero creo que este tema, lo más importante es para todos estos jóvenes que nos ha tocado unirlos, o verlos, o saber de ellos, o que son parte de... que no dejen de escudriñar estos temas. Hay este tema y hay muchos más que tienen que ver con la pareja, ¿verdad? La fidelidad, la ayuda, la comprensión. Ya hablamos mucho en la serie Creados para Ser Uno. Y hace rato yo le comentaba a mi esposa que este tema tenga como propósito principal a los jóvenes que se están uniendo, que todavía tienen temor del Eterno, que quieren hacer bien las cosas, que pueden ser un excelente ejemplo a muchos jóvenes y a un mundo que está descompuesto, porque hoy día, en vez de componerlo, lo que están haciendo es descomponerlo más, porque ya ahora las uniones libres y el intercambio de parejas y los poliamores y todo eso. El otro día vi un video, sí, de un tipo con 2 mujeres, las 2 mujeres están felices de compartir al hombre, de veras, están felices de compartir al hombre.
y quién sabe qué tantas cosas, porque contaban en el testimonio que la mujer conoció a la muchacha, la conocieron en un bar y se hicieron muy buenas amigas, y de pronto dijo que le quería compartir el marido y después ya tienen al hombre, ¿no? Entonces hay cualquier cantidad de desviaciones, de enfermedades, ¿verdad? De este tipo, ya son desórdenes excesivos, y súmenle todas las desviaciones que hay, todos los problemas, y justamente por eso está la humanidad así. A veces yo pienso y digo, ¿por qué es un mínimo remanente en el mundo de los llamados y de los rescatados? Porque la gran mayoría están en todo este tipo de situaciones, enredados, con sus almas perdidas, con sus carnes y sus cuerpos entregados al mundo, mil cosas, pero todavía yo creo que es tiempo, y aunque nos faltara poco tiempo para el regreso de Mashiach, creo que todavía es tiempo que los que vayan a hacer, lo que vayan a hacer en el tiempo que vayan a hacer, lo hagan conforme al orden, al origen, al original, a lo que el Eterno creó, ¿verdad? Si ciertamente pusieron ahí, no dijo te unirás a tus mujeres, sino te unirás a tu mujer. Cuando hemos hablado de creados para ser uno y hablamos de que vienen a ser uno, el número uno no lo puedes deshacer, ¿sí? No lo puedes deshacer. Llegarán a ser uno, el uno no lo puedes dividir, espiritualmente hablando, es uno y nada más. Por eso Yeshua nos lleva al principio. Todo lo demás ya es corrupción, y lo que queremos con todo esto también es transmitir, pues, otra vez a los jóvenes, que la decisión que estén tomando sea espiritual, sea consciente, y que como a veces, incluso antes, en la misma cultura, ¿verdad? Te casaste y es para toda la vida, mijito, ¿verdad? Pues ahora no solamente el consejo de las abuelitas, sino la misma instrucción. Se unes para que en esta vida peregrines con tu pareja hasta el final, ¿verdad? Y de ahí en más, pues a seguirse consagrando. Así que, pues sirva mucho, especialmente pues para los jóvenes, las jovencitas que se están uniendo, y que puedan ellos dar este excelente ejemplo delante de... Así se hace también para hacer luz a las naciones. Muy bien, así es. Y como dice aquí nuestra hermana Patricia, la vida según la instrucción del Eterno no es fácil, pero nos complacemos en obedecerle al Padre. Y toda la razón. No es fácil muchas veces negarnos a nosotros mismos, nuestros deseos, nuestras razones, nuestras motivaciones, nuestros sueños, nuestros planes. Pero la satisfacción, la tranquilidad, el gozo de saber que delante del Eterno estamos en integridad es muchísimo más grande. Muchísimo más grande. Porque eso nos va a permitir plenitud delante de Él e incluso ante los demás. Así que sigámonos esforzando, que tenemos muchos motivos para hacerlo, y sobre todo que sabemos que eso nos va a permitir el podernos encontrar erguidos el día en que Yeshua nos llame. Muy bien, pues concluimos en esta ocasión con esta reflexión.